un número y le sumas 3 y es 5, ¿cuál es el número? Ese es un problema inverso. Dice, eso es fácil. ¿Y eso es todo lo que haces todo el día? Sí, le digo yo, eso es lo que hago todo el día. Bueno, desde el punto de vista bien general, muchos problemas inversos se pueden definir de la manera siguiente. Uno tiene el problema directo, uno manda ondas a un medio, ondas de distintos tipos, y mide, y uno puede predecir la respuesta. Esos son problemas directos. Problemas inversos, uno manda ondas a un medio, sabe las ondas que manda, mide la respuesta y quiere saber cuál es el medio, cuáles son las propiedades del medio, qué produzco este efecto. Las ondas están en todas partes, el concepto familiar de ondas en el mar o ondas en una piscina, cuando se tira una piedra, pero lo que me refiero más son ondas invisibles que no las vemos, pero están en todas partes. Por ejemplo, ondas del sonido, uno escucha a través de propagación de ondas, o ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas varían desde ondas de radio a ondas de luz, rayos X, rayos gamma, etcétera, etcétera. La diferencia entre los tipos, las ondas electromagnéticas es por la longitud de onda, que es la distancia entre la máxima amplitud y la frecuencia, que es el inverso de la longitud de onda. Por ejemplo, cuando uno tiene un prisma, un efecto descubierto por Newton, la luz blanca se divide en muchos colores y las distintas ondas tienen distintas frecuencias. Repito, la frecuencia, el inverso esencialmente de la longitud de onda, del rojo al ultravioleta. Frecuencia más baja a más alta. Nosotros resolvemos problemas inversos todo el tiempo. Por ejemplo, ustedes me pueden ver por reflejo de la luz en su retina. En este caso, las ondas son electromagnéticas, las ondas de luz. Se mide en nuestra retina, en nuestro ojo, y nuestro cerebro construye una imagen de dimensión 3 de la escena. ¿Cómo se hace eso? Es un problema interesante. Mucha gente trata de estudiar el proceso visual de nuestro cerebro, que ocupa una gran parte del cerebro. Ondas sonoras, por ejemplo, delfines usan ondas sonoras para navegar en el océano, porque es oscuro, no se pueden usar ondas electromagnéticas. Se emite ondas sonoras y mide la reflexión, y de esa reflexión se construye una imagen y puede capturar este pescado aquí. La pregunta es si podemos hacer lo mismo. De nuevo uno quiere estudiar cómo el delfín hace eso y si podemos construir equipos que hagan la misma cosa. Eso ha sido posible, como lo voy a mencionar en un momento. Y para frecuencias más altas, murciélagos usan este método también. De nuevo, en la oscuridad no pueden ver, emiten ondas sonoras, de nuevo miden la reflexión y construyen la imagen, por lo menos dónde está, qué es lo que es, para poder capturarlo. Ese tipo de mediciones se hace ahora con lo que se llama sonar. Se emiten ondas sonoras, de nuevo se mide la reflexión. Y de esta manera se encontró el Titanic. Esta es una imagen de lo que se vio al fondo del océano. Y ondas electromagnéticas se usan todo el tiempo, el mismo principio. Se mandan ondas de radar, que son de frecuencia mediana, se reflejan en un objeto
De la reflexión uno trata de deducir y se deduce la forma del objeto y la posición. Y esto, radar y sonar han tenido tremendas aplicaciones en muchos campos. Otro campo de aplicaciones de problemas inversos son imágenes médicas. En medicina, el ejemplo quizás más importante ha sido tomografía de rayos X, que llevó al scan de CT. Uno manda ondas de rayos X que son de muy alta frecuencia, muy baja longitud de onda, viajan prácticamente en línea recta, en una fuente de rayos X hay un detector y se mide cuánto se atenúan los rayos X cuando pasan por el objeto. Distintos partes del cuerpo tienen distintas atenuaciones, lo que hace, y eso se mide afuera del detector. Se mueve la fuente y se mueve el detector. Y de esa manera uno trata de recuperar la imagen dentro. Lo que quiere recuperar es la densidad desde las distintas partes del cuerpo. Y esto, como dije, llevó al desarrollo del scan de CT, y Cormack y Hounsfield recibieron el premio Nobel en medicina en el año 79 por este desarrollo que está basado en matemáticas, que revolucionó medicina, porque con este método se pueden encontrar imágenes muy buenas del interior del cuerpo humano, distintas partes, en este caso del cerebro. Punto de vista de matemático, aquí tiene la fuente, el detector de rayos X, y se mide la transformada de radón. Se llama la transformada de radón, que significa la integración de la función, que en este caso la función que uno quiere encontrar, que es la atenuación de las distintas partes del cuerpo a lo largo de esta línea. Se mide esta integral y uno mueve el detector en la fuente y puede recuperar la integral de la función para, en principio, teóricamente, para todas las líneas. Y la pregunta es si se puede recuperar la función. Y Radon resolvió este problema, no voy a dar los detalles, en el año 1917, hace más de un siglo, y motivado no por las aplicaciones a tomografía, pero por motivaciones matemáticas, y esto llevó al desarrollo de un algoritmo que se usa en la mayoría de los CT scans. Esta es la fórmula, no voy a hablar mucho de la fórmula precisa. Esta es la transformada de Radon, la función f es la que no se conoce. Uno mide la integración, se puede deducir la integración de la función a lo largo de la línea, que tiene normal θ. Y encontró la fórmula que vemos aquí, toma la derivada de la transformada de Radon, hace esta integración, que es singular, por eso hay algo que se llama principal value aquí, y después mueve el ángulo, que significa mueva la línea. Es una fórmula precisa, y el caso discreto, que es el caso en que hay un número finito de rayos X, como es el caso en práctica, llevó al desarrollo de un algoritmo que se llama el algoritmo filtrado de proyección. Yo ya lo mencioné, estos son Cormack y Hounsfield, que recibieron el premio Nobel. En caso discreto, de lo que mencioné, uno tiene una fuente de rayos X, es como un sonamo, tiene ciertos números aquí que no los conoce, sabe la integral, significa la suma de los números, por ejemplo, en este caso es 4 más 4 más 5 para esta línea, que debe ser 13, y toma las distintas líneas
conociendo esos números, uno quiere encontrar los números. No se puede resolver un sistema de ecuaciones en ciertos casos. Y otro método muy importante en imágenes médicas es resonancia magnética, que usa un campo magnético muy fuerte y mide la respuesta de las distintas partes del cuerpo a ese campo magnético. Y esto es quizá el método más poderoso que se conoce de imágenes médicas. En este caso hay un stroke. Ha habido un stroke aquí que se puede ver una hemorragia, se ve la sangre que está viendo. Por el desarrollo de este método también se recibió el premio, recibieron el premio Nobel en medicina. Y un método que usa ondas sonoras en vez de ondas electromagnéticas es ultrasonido o ecografía. Se mandan ondas sonoras y se mide la reflexión y uno trata de recuperar la velocidad de los distintos, o del índice de refracción de las distintas partes del cuerpo. Y esto es un método que se usa habitualmente ahora en mujeres embarazadas. Es muy parecido a lo que hacen los murciélagos, que mandan ondas de alto sonido, ultrasound, y la respuesta es la ecuación. Todo el tema de problemas inversos está muy relacionado con ecuaciones parciales. La ecuación la escribí aquí, las C aquí es la velocidad de las distintas partes del cuerpo, tiene distinta velocidad o distinto índice de refracción. Dado que no voy a hablar de esto porque el tiempo se hace corto, otro método muy importante en geofísica se mide los tiempos de viaje de las ondas. Son ondas distintas, son ondas sísmicas de terremotos. Para conocer el interior de la Tierra, necesitan ondas muy fuertes que son producidas naturalmente por terremotos, desgraciadamente, pero dan información sobre el interior de la Tierra. Uno quiere encontrar la forma del interior de la Tierra midiendo los tiempos de viaje de ondas sísmicas que se miden en distintas partes de la Tierra. ¿No? Por ejemplo, la parte interna, más interna de la Tierra, es muy difícil llegar, pero ciertas ondas llegan ahí. Lamentablemente Chile ha producido, de donde soy originalmente, produce mucha información, mucha data. El terremoto más grande que se conoce, o sea, porque no, de los últimos tiempos cuando se puede medir, fue en el sur de Chile y fue en 9.5 a la escala Richter. Matemáticamente lo que uno hace es, tiene 2 puntos en la frontera de la Tierra y mide el tiempo de viaje de las ondas sísmicas. Y es muy parecido a la transformada de Radon, pero no es lineal. Uno mide la integración infinitesimal de los tiempos, el tiempo en longitud dividido por la velocidad, y se integra. Pero es no lineal porque estas curvas ahora no son líneas rectas como en el caso de la transformada de Radon. Se curvan dependiendo del índice de refracción o la velocidad de las distintas partes de la Tierra. Y lo que uno hace en matemáticas es tratar de invertir esta transformada no lineal de Radon. Esto es un dibujo de lo que está pasando. Aquí está el epicentro del terremoto. Distintas ondas viajan y ciertas ondas que se llaman de corte, shear waves, penetran en el centro de la Tierra y de esa manera uno puede, invirtiendo esa transformada que
mencioné anteriormente, encontrar cuál es la forma, cuál es la velocidad del centro de la Tierra. Puede ser lo que Julio Verne quería hacer, que hacer un viaje al centro de la Tierra. Lo hace a través de terremotos. Y esto es una película de lo que está pasando. Estas son ondas compresionales que se llaman del centro del terremoto. Estas son las ondas de corte, que son las que son más lentas, pero penetran más profundamente en el centro de la Tierra. Y esto es para los que esto es un mapa de Sudamérica. Chile es un país muy largo y aquí el epicentro del terremoto que mencioné fue cerca de Valdivia, en el sur de Chile, y produjo uno de los tsunamis más grandes de la historia que se conoce. Y produjo terremotos en muchas partes del Pacífico, por ejemplo en Japón. Pero no solamente uno puede ver el centro de la Tierra, sino también el universo. La pregunta es si uno puede recuperar la estructura del espacio-tiempo, porque nosotros podemos ver luz que llega después de billones de años, se puede observar, y ahora hay ondas gravitacionales que se han medido desde el año 2015. Y este problema inverso lo hemos considerado recientemente y está basado en las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein dependen de una métrica que dice cómo se curva el espacio-tiempo, que depende de la curvatura de Ricci y la curvatura escalar, pero no la voy a escribir aquí. Y el problema inverso es recuperar la métrica. Uno puede recuperar esa estructura del pasado. Ondas gravitacionales, este fue el primer ejemplo, ahora hay varios de ondas gravitacionales, fueron dos agujeros negros rotando que colapsaron. Y esta fue la imagen que uno puede ver aquí, se producen las ondas en el espacio-tiempo que viajan y se pudieron medir, tomó billones de años, ¿no? A pesar de que viajan a la velocidad de la luz. Y un problema que es muy importante desde el punto de vista de invisibilidad, que voy a hablar dentro de pocos minutos, es el problema de Calderón. Calderón es un matemático argentino muy importante, muchos trabajos en análisis armónico de ecuaciones parciales muy importantes. Lo que uno trata de medir es la conductividad. ¿Cuántas corrientes va de un punto al otro? Eso es lo que mide la conductividad. Y estas son imágenes que se pueden reconstruir, en este caso, de dos pulmones y el corazón. Es muy diferente de los rayos X, pues las corrientes van por todas partes. Uno produce, cuando pone un electrodo en la frontera del objeto, las corrientes van por todos lados. Y Calderón pensó en esta aplicación por geofísica, encontrar petróleo, porque el petróleo tiene conductividad muy distinta que la roca que está alrededor. Conduce la electricidad muy fácilmente. En general, agua, sangre, petróleo conducen electricidad muy grande. En el mismo caso de cáncer en general tiene conductividad mucho más alta que el tejido normal, porque el cáncer necesita sangre para crecer y la sangre tiene muy alta conductividad. Es lo que uno trata de ver si puede detectar eso haciendo mediciones afuera. Lo que se hace mamografía, pero este método quizás es más efectivo para eso. Este es un dibujo de lo que consideró Calderón.
del petróleo aquí, se pone en el electrodo, se hace un agujero y se pone en el electrodo y se pone corriente y se mide el voltaje que produce esa corriente. Y lo mismo aquí en el caso de cáncer a la mama, se ponen electrodos, se pone el electrodo en un lado y de nuevo se pone una corriente, se mide el voltaje o al revés. Y haciendo esas mediciones uno trata de deducir si hay un tumor o no. Esa es lo principal que se trata de hacer. Y se está tratando de combinar con mamografía para tener un método más efectivo de ver si hay cáncer o no. Cáncer a la mama. Es Calderón muy serio, pero le gustaba bailar el tango y tomar vino argentino, Melba en particular. Los vinos chilenos son mejores. Las corrientes, como dije, van por todos lados. Ese es el problema. Es el problema muy difícil de la información que uno recibe, que es muy difusa. Trata de recuperar la conductividad en distintas partes. Esto es un ejemplo discreto. Tiene resistencias, distintas resistencias en este tejido. Puede tener distintas formas, que lo dice rectangular, y uno hace mediciones en los nodos afuera, pone voltajes y mide la corriente y trata de recuperar las resistencias adentro. La resistencia es el inverso de la conductividad. Conductividad es cuánta electricidad se conduce, la resistencia cuánto se opone a la conducción de electricidad. Y algunos pescados, como delfines, usan sonido, usan este método, corrientes, para encontrar alimentos. Son pescados eléctricos. Y esto es, este es de David Isaacson. Quita los electrodos, se pone corriente, se mide el voltaje. Uno trata de recuperar una imagen que está dentro. La imagen no es muy... no se ven todos los detalles, pero uno puede ver cuando la sangre está entrando y saliendo. Y eso es muy importante para ver, por ejemplo, si un pulmón ha colapsado. Y este tipo de instrumentos se puede usar en un hospital, en la cama de un hospital, y medir continuamente, 24 horas, todos los días, si los pulmones están funcionando y si está pasando con el corazón también. Y esto quizás es importante en esta época del virus de corona. Uno puede medir la ventilación. Y esto es una imagen de la sangre. Como pueden ver aquí, no es una imagen muy detallada, pero se puede ver si está entrando o no está entrando sangre, etc. Estos son algunas de las cosas que se pueden hacer. Recientemente se quiere usar este sistema para ver si hay una hemorragia. Cuando la sangre una de las venas del cerebro revienta o hay un clot. ¿Cómo se dice clot? Bueno, se me olvidó. Un clot significa que la sangre no pasa. Y esto se puede ver fácilmente con este método de EIT que se llama Electric Impedance Tomography, porque la conductividad es muy distinta. Entonces, lo que se está tratando es encontrar un método que se puede usar en ambulancias de emergencia para poder detectar si esto está pasando, qué está pasando, porque los síntomas son exactamente los mismos, pero el tratamiento es el opuesto.
Entonces se trata de si se puede hacer una medición inmediata y decidir cuáles de las dos cosas está pasando con el paciente. Voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es la invisibilidad. Cómo construir una capa de Harry Potter. Esto es un tema que ha sido de interés a humanos por mucho tiempo, cómo hacer objetos invisibles, desde los griegos, Medusa versus Perseus, etcétera, y ha sido el objeto de ciencia ficción, de películas, etcétera. Voy a mostrar algunos clips que son importantes para la parte científica aquí, sobre invisibilidad. Gunter, ¿tu video tiene sonido? ¿Sí? Porque no nos está llegando el sonido de tu video. Ah, no sé cómo. Yo lo escucho. No, no sé cómo. Me parece que no se escuchó el sonido, lamentablemente. Pero voy a describir los clips que se vieron. El hombre invisible esa película está basada en la novela, en el libro de Wells, El hombre invisible, que se hace invisible cambiando su índice de refracción. Como dije al principio de la charla, uno ve por la reflexión de la luz, pero si no hay reflexión, no se ve nada. Aquí los rayos de luz pasan directo. Si el índice de refracción es el mismo que el aire o el vacío. Uno puede ver aquí la ropa porque la ropa no ha cambiado su índice de refracción y se refleja. La luz se refleja en la ropa y uno puede ver. Este procedimiento de cambiar el índice de refracción es muy peligroso. No lo recomiendo, no lo traten, por favor. Pero y también va a ser muy difícil hacer algo por el estilo porque el cuerpo humano tiene, los diferentes tejidos tienen distintos índices de refracción, como lo mencioné anteriormente. Pero la idea de cambiar el índice de refracción es una buena idea. Y la mujer invisible, esto me lo mencionó mi hijo, porque son es parte de una revista cómica que se llama Los Fantásticos Cuatro, los cuatro Fantastic Four, que se hace invisible por un campo de energía que crea, no sabemos cómo, que hace que la luz se desvíe alrededor de ella, de esa manera ella es invisible. Si no hay reflexión de la luz, uno no ve. Entonces la luz no se refleja, va alrededor y ella es invisible. ¿Cómo se crea ese campo de energía? No sabemos. La misma idea, pero un poco más científica, está en Star Trek. En esta nave, lo que ponen alrededor de la nave son gravitones. La teoría de relatividad de Einstein, y eso es una analogía con esa teoría,
Si hay un campo de gravitación muy fuerte, en este caso creado por esos gravitones, la luz se va a desviar, no va a penetrar y la nave se hace invisible. Si uno hace que esos gravitones no los apaga, entonces la nave es visible. Entonces, la idea esta de usar la analogía con relatividad y desviar de nuevo la luz alrededor de la nave es una buena idea. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de hacer a través de una capa de invisibilidad a la Harry Potter. Harry Potter tiene una capa que lo hace invisible, los rayos de luz se desvían, se van a desviar alrededor, y cómo se hace eso es lo que voy a exponer. La idea de la capa es que va a tener un índice de refracción tal que los rayos de luz se van a desviar alrededor. En este caso es mi demostración de invisibilidad. Parte invisible y otra, mi mano. O sea, de nuevo, animales usan camuflaje para hacerse parecer igual que el lugar donde están. En este caso es muy, muy efectivo, muy difícil verla, de nuevo, porque uno piensa que la reflexión son las mismas que las piedras. Y uno puede poner distintos espejos en distintas partes para hacerse invisible, porque de nuevo lo que uno mira es la reflexión. Si la reflexión no le llega a los ojos, esa parte es invisible, y eso es lo que está pasando aquí. Y eso se puede hacer con un objeto, dos personas mirando, en este caso son dos insectos aquí, y este insecto es totalmente invisible porque la reflexión de los rayos de luz no lo penetra. Ellos no pueden ver este insecto rojo aquí. Poniendo espejos en distintas partes uno puede tener este efecto, pero lo que uno quiere hacerlo es que se haga invisible de cualquier lugar, en cualquier dirección. Y eso es mucho más difícil. Y eso es lo que vamos a hacer a través de óptica de transformaciones, que se ha llamado artículos científicos de invisibilidad en física. Penry y coautores escribieron un método, Ulf Leonhard, en la misma revista, en el mismo año, usando también transformaciones conformes en dimensión 2. Esto era en dimensión 2. Pero nosotros teníamos un artículo anterior que se llama No unicidad para el problema de Calderón, que mencioné antes. Fue el año 2003. Y se lo voy a describir brevemente. Esto fue, las ideas principales están descritas aquí sin ecuaciones. Voy a traducirle lo que se hizo, pues está en las herramientas teóricas para hacer la capa. En esa transformación a la óptica, los investigadores hacen a la Einstein que el espacio se curve para deflectar la ruta de las ondas electromagnéticas. Una transformación matemática dice cómo construir este material para que tenga propiedades ópticas que hagan que la luz se desvíe. De cualquier manera que uno lo mire, las ideas detrás de la visibilidad van a producir una sombra muy grande. Uno no quiere producir sombra, porque si produce sombra se puede deducir algo sobre el objeto. Y esto es un dibujo de lo que está pasando. Y esto es una sección. La parte azul es la capa de Harry Potter. Harry Potter está en la parte naranja. Los rayos de luz van alrededor.
Cuando uno los mira fuera de la capa, se ve como los rayos de luz fueron en línea recta, como el caso del el hombre invisible. Los rayos de luz se desvían, como en el caso de la mujer invisible o de Star Trek. ¿Cómo construir esta capa? Tenga un índice de refracción o una velocidad tal que los rayos de luz se reflejan, es lo que se hace a través de la transformación óptica. Lo que nosotros hicimos en el artículo que mencioné en el 2003, construimos conductividades tales que esas conductividades se desvían. Esta es la capa de nuevo de invisibilidad. Las conductividades se desvían y cuando uno lo mira afuera, no puede distinguir entre esto y el dibujo de la izquierda, que son los rayos van en línea recta. La conductividad es 1, constante. Las corrientes van en línea recta. Aquí las corrientes se desvían. La electricidad se desvía. De tal manera que uno hace lo que está dentro invisible a mediciones eléctricas. Esa es la idea. ¿Cómo se hace esto? Uno lo que quiere hacer a la Einstein, como se describió el artículo en Ciencia, es desviar la luz. Eso se puede hacer en un campo gravitacional muy alto, como el Sol. Uno ve la estrella en una parte en que no está. Un caso más dramático de ese tipo de propiedades de un campo gravitacional muy alto es un agujero negro. La luz se atrapa y no puede salir. Si pasa a cierta región que se llama el Event Horizon, no sé cómo se traduce en inglés, en castellano. Estos son los rayos de luz que se desvían. Y lo que uno trata de construir es un agujero blanco. No que la luz se atrape, pero que la luz se desvíe de tal manera que este objeto sea invisible. Todo depende del índice de refracción. Distintos medios tienen, como aire o agua o vidrio o diamante, tienen distintos índices de refracción que dan las distintas propiedades del medio. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Y lo que es importante para la teoría de los rayos de luz es que la luz trata de ir de un punto A a un punto B en el mínimo tiempo posible. Es el principio de Fermat. En el caso que el índice de refracción, en este caso va de muy bajo a muy alto, de esta manera la luz no va en línea recta, pero se desvía para ir en el mínimo tiempo posible, porque la velocidad es más grande aquí y es más baja ahí. La parte, de nuevo, el índice de refracción es el inverso de la velocidad de la luz. Y el principio de Fermat explica muchas cosas, por ejemplo, que los rayos de luz se quiebran y uno ve un pescado en distinta posición donde está, porque el aire y el agua están en distinto índice de refracción. Y es, por ejemplo, eso lo que también explica lo que uno ve en un vaso de agua, con este straw se ve que se ha quebrado, pero no se ha quebrado, ¿no? Eso es lo que uno ve, es una ilusión. Y invisibilidad, por supuesto que es una ilusión. Ese índice de refracción que mencioné antes ocurre en la naturaleza, por ejemplo, en el desierto, y eso explica un espeje. Es tan caliente en el desierto que el índice de refracción es muy bajo y aumenta cuando uno va hacia el cielo y los rayos de luz entonces se desvían y uno piensa que está viendo el cielo, pero está viendo, uno piensa que está viendo agua, pero está viendo el cielo. Eso es lo que se está viendo porque los rayos de luz se están desviando.
Y aquí está la idea de transformaciones ópticas. Es muy simple. Las leyes físicas son invariantes bajo transformaciones. El espacio físico está a la derecha, el espacio virtual está a la izquierda. Nosotros queremos hacer el pescado azul invisible. Lo que se hace es una transformación que manda este punto a esta bola donde está el pescado azul. En este caso, estas líneas cartesianas de la luz que viaja en línea recta se desvía cuando hace esa transformación. Y los rayos de luz se están desviando aquí. Y un punto es invisible. Un punto es invisible en dimensión 3, en dimensión 2. Y ese punto va a esta bola. Como las dos, o el espacio virtual y el espacio físico tienen las mismas propiedades, invariantes bajo transformaciones, todo lo que está dentro de esta bola corresponde a un punto y un punto es invisible. Entonces el objeto en la bola aquí, el pescado azul, es invisible, Harry Potter. Y este es una imagen, una película, una simulación de lo que está pasándose, sabiendo que los rayos con esa transformación se puede escribir, los rayos de luz se están desviando. Y hay ciertas ecuaciones de Maxwell que no voy a escribir, no tengo tiempo, pero uno puede describir el índice de refracción, las propiedades electromagnéticas. Aquí se usan las ecuaciones de la teoría de ondas de la luz de Maxwell, muy importante, histórico, y demostró que la luz es una onda electromagnética, tiene una parte eléctrica, una parte magnética, y tiene los coeficientes, cómo se propaga depende de la permitividad eléctrica, la permeabilidad magnética, el índice de refracción. El que hablé antes, que dice cuánto la luz se refleja. Y de esta manera uno puede decir exactamente usando esa transformación, cuánto es el valor de la permitividad eléctrica, la permeabilidad magnética, y el índice de refracción, de tal manera que los rayos de luz se desvían, como mencioné anteriormente, o las corrientes se desvían, como en el caso del problema de Calderón que mencioné anteriormente. Y esta es una simulación de lo que está pasando. Las ondas planas vienen aquí en esta dirección, pero esto puede ser en cualquier dirección y se desvían. Cuando uno las mide en el lado opuesto, parece como que nada pasó. Entonces, lo que está en la parte azul es invisible. Voy a hacer muchas cosas. Por ejemplo, uno puede transformarse en alguien distinto y puede aparecer como, yo puedo aparecer como este actor que es muy buen mozo. Se puede transformar un objeto entre otros. Y esta es una propuesta científica de estos autores en física y en matemáticas. La pregunta es si eso se puede hacer en la práctica. No, estos se llaman metamateriales, más allá de los materiales. Se puede construir estos materiales, no se pueden encontrar en la naturaleza, serían invisibles en todo caso. La pregunta es si se puede hacer. Uno sabe teóricamente que sí se puede, pero la pregunta es si se pueden construir esos materiales. Esto se ha hecho para el caso de ondas acústicas. Uno puede construir hacer que las ondas acústicas se desvían y el sonido no penetra y nada que está dentro sale para afuera tampoco. Y esto es más fácil de construir porque las ondas acústicas son de baja frecuencia. Y estos autores lo han hecho en el laboratorio. Para la luz, esto se ha hecho para frecuencias medianas, frecuencias de radar, la microwave, por David Smith y otros autores. Se construyeron estas
estos materiales en estas capas, basado en lo que se sabe que debiera ser los materiales teóricamente. En ese caso, la luz, como lo simulé anteriormente, se desvía y no penetra aquí, y usaron un cilindro de cobre que conduce electricidad y no se veía, se hacía invisible. La pregunta es si se puede hacer para luz, y eso todavía no sabemos en versión 3. Este es lo que sería en estos momentos la capa de Harry Potter. Se pueden hacer agujeros negros artificiales, pues se puede hacer lo opuesto, de que la luz se desvía, atraparla, hacer experimentos sobre agujeros negros en el laboratorio. Se puede hacer también para ondas de agua. Las ondas de agua, de nuevo, se construyen estas capas de tal manera que vaya alrededor y no penetre. Se ha llamado tsunami clocking. O sea que se hace invisible las ondas de agua. Se ha hecho a nivel de laboratorio, no a nivel de ciudades todavía. Y muy importante para Chile y para muchas partes es si se puede hacer para ondas sísmicas. Puede construir materiales de tal manera que las ondas sísmicas vayan alrededor. Y se han hecho experimentos de laboratorio en que esto ha sido posible a las frecuencias de las ondas sísmicas, que son 50 Hz aproximadamente. Voy a terminar rápidamente con mirándose al futuro. No se ha podido encontrar agujeros gusanos electromagnéticos que fueron predecidos por la teoría de relatividad. O sea, que uno puede ir al futuro rápidamente a través de un agujero de gusano. Pero sí se ha podido hacer un agujero de gusano electromagnético. Eso lo hicimos en este artículo. Y la manera como se hace, se toma un cilindro, en vez de hacer un punto invisible, se hace una recta. Una recta se hace una transformación a un cilindro. La parte de afuera del cilindro es invisible, la luz penetra y hace cualquier cosa que uno quiere adentro, y puede hacer un código que mida lo que pasa afuera. Esta es una simulación, los rayos de luz van alrededor, la parte es invisible, esta parte del cilindro es totalmente invisible. Los rayos de luz o ondas magnéticas, electromagnéticas vienen, hacen cualquier cosa que nosotros sabemos, y uno puede predecir lo que está saliendo, sabe el código, pueden volver, etcétera. Eso depende de lo que uno ponga en el centro. Y experimentalmente se ha hecho hace 5 años un agujero de gusano magnético. El campo magnético no se puede ver aquí, y tengo que terminar. Y voy a terminar diciendo... Termina con calma. Voy a terminar ahora. Lo que hemos hecho... quisiera terminar con esta cita. Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la mágica. Invisibilidad, en cierto sentido, es magia en estos momentos, aunque ha habido un montón de progreso, pero en el futuro probablemente se va a poder ver. Hemos hecho una analogía entre la teoría de la relatividad general, que es desviar luz a través de un campo gravitacional, y la teoría de Maxwell de propagación de electromagnética, que las propiedades electromagnéticas del material hacen que la luz se desvíe. Es una transformación entre Einstein y Maxwell. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gunther, por esta charla tan interesante. Vamos a tratar de aplaudir. Gracias. Muy bonito e interesante. Tenemos varias preguntas que algunos de los organizadores han recolectado. No sé quién las quiere hacer. Sí, yo puedo empezar. Ok, bueno. Con una
pregunta de Catalina Becerra, que dice que está preguntando que si todos vemos de la misma forma los colores. No, no. Alguna gente no puede distinguir entre el rojo y el verde, y eso es un problema grande cuando están manejando, ¿no? La mayor parte de las personas sí tienen la misma estructura del cerebro, para algunas personas que no tienen distinta estructura. Cierto. Yeah. ¿Puedo continuar con otras preguntas? Sí. Entonces, Joaquín Gutiérrez pregunta que en qué circunstancias no es posible recuperar la información que se desea a través de la refracción y las ondas y por qué. Y cuándo se considera que este método es el adecuado para investigar un fenómeno. ¿Cuál es la última parte? O sea, la última parte es que ¿cuándo es que se considera que este método es el adecuado para investigar un fenómeno? Ok. Bueno, ha habido mucho, yo no mencioné los detalles de cómo se resuelven estos problemas inversos, ¿no? Esto es un tema activo de investigación y eso es lo que yo trabajo, pero muchos problemas inversos han sido resueltos, por lo menos teóricamente. Entonces, el siguiente problema es describir un método numérico. En general, el problema inverso no tiene solamente información limitada, no puede hacer mediciones finitas. Y la tercera parte es si se puede hacer en la práctica. Hay muchos problemas inversos que han sido resueltos y se usan en la práctica. Yo mencioné, por ejemplo, rayos X. La transformada de radón, hay un método discreto, hay un método en un algoritmo y se ha puesto a la práctica. Y se usa todo el tiempo. Radar y sonar es otro ejemplo. Y hay otros que están en investigación, por ejemplo, Electrical Impedance Tomography, el problema de Calderón que mencioné anteriormente. Es un tema que se ha hecho progreso, pero todavía la respuesta final no se sabe. Al final, uno sabe si es exitoso o no cuando lo aplica, no tiene una aplicación concreta a distintos tipos de fenómenos, sobre todo para imágenes médicas, así es la aplicación más importante. Yo tengo más preguntas, pero si alguno de ustedes tiene otras preguntas, pues sigo con las preguntas que tengo en la lista. Sí, sigue. Listo, entonces Gonzalo Arias pregunta que ¿qué tan relevante es la geometría del objeto para hacerlo invisible? No es tan relevante, aunque es más fácil si es un medio en que se conoce una transformación que lo transforma en un punto. O sea, yo soy una transformación de un punto a una bola. Se puede escribir explícitamente. Para objetos más complicados, la transformación no se puede describir explícitamente, pero hay métodos que se usan para hacer esa transformación. La forma del objeto no es relevante. Se puede hacer para cualquier objeto. De hecho, mencioné que yo me puedo transformar en otra persona. Me pueden ver como otra persona. Ok. Y Adrián Cervantes pregunta que si existe en la actualidad algún material que logre hacer que el índice de refracción haga invisibles los objetos cubiertos por este material. Sí, hay distintos tipos de ondas. Hay ondas acústicas, mencioné ondas de sonido, sí hay. Ondas electromagnéticas para frecuencias de microondas como radar, sí hay. Para ondas sísmicas también hay. Para ondas de agua también hay. Pero lo que no se ha logrado todavía es ondas de luz. La luz tiene frecuencia muy grande, en dimensión 3.
para lo que nosotros estamos viendo. Entonces son objetos, mucha gente está tratando de hacer esto, ¿no? Porque es casi seguro un premio Nobel. Ok. ¿Ustedes tienen otras preguntas por ahí tratadas? Bueno, sí, digamos, hay un par más de, digamos, hay otras aquí. Ahora Aguilar dice que qué se puede hacer para remediar la visión de los albinos oculares o los daltónicos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se puede hacer para remediar la visión de los albinos oculares o los daltónicos? Oh, para remediar la visión. Eso, bueno, se puede hacer a través de lentes, ¿no? Eso es lo que se hace, lo que nosotros todos tenemos lentes que hacen que cambie. Pero también se pueden hacer, por eso es importante también, un problema inverso muy importante, interesante y no resuelto, es ver cuál es la estructura del cerebro haciendo mediciones afuera, ¿no? Si hay un problema, porque uno no quiere hacer una operación en el cerebro a menos que sea absolutamente necesario, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay, cuál es el problema que hay en el cerebro para poder remediarlo? Es un problema inverso muy importante. Hay métodos que se están tratando, pero no hay una solución. Perfecto, muchas gracias, Gunther. Yo tengo otra pregunta aquí que estoy leyendo. Mucha gente ha hecho preguntas sobre cuánto depende esto de la persona, de la visión de la persona. Por ejemplo, preguntan, ¿estos objetos invisibles serían invisibles también, por ejemplo, para los perros y gatos? Sí. Depende de la onda, la frecuencia de la onda de la luz. Sería invisible también. Sí, también. No depende del objeto que está observando. Cualquier objeto que esté observando afuera va a ver lo mismo, porque usan el mismo principio, ¿no? Usa el principio de que se ve por la reflexión. Anthony Chávez dice que si será posible construir un túnel de Einstein-Rose en un futuro. ¿Gravitacional o electromagnético? No especifica, pero si quiere... Bueno, gravitacional es una pregunta muy interesante. Es una predicción que es posible por la teoría de la relatividad general, pero los problemas que son altamente inestables, ¿no? Si se van a encontrar va a ser muy difícil. Pero ondas gravitacionales tomó un montón de tiempo y un gran esfuerzo y muchos billones de dólares para poder encontrarlas. Y se necesitaría un esfuerzo similar para encontrar agujeros gravitacionales de gusano. Agujeros electromagnéticos se han hecho para el caso magnético, como mencioné anteriormente. Agujeros electromagnéticos de gusano. Ok, aquí Fernando Brambila está preguntando que Sí, eso fue alumno mío. Que si se pueden hacer aviones invisibles tomando en cuenta los radares de hoy. Bueno, es una pregunta que tiene interés militar también. Y la respuesta es que lo que se hace, hay aviones que se llaman stealth, y lo que hacen es reflejan las ondas de radar en dirección distinta. O sea, uno no los ve porque las ondas se van en distintas direcciones por la forma del avión. Pero en principio esto teóricamente sí es posible. Lo que pasa es que es difícil construirlo porque el avión es mucho más grande y se está moviendo además. Okay.
En el futuro, quizá. Aquí también Andrea Quintanilla hace una pregunta de por qué es más difícil resolver problemas inversos para frecuencias altas. Porque los materiales que se construyen dependen de la frecuencia. Mientras más, y más alta la frecuencia, la escala que se construyen son menores, son de nanotechnology. Y es más difícil construirlo. Pero no hay nada que pueda. Estos han sido los materiales que se han construido hasta este momento. Dependen de la frecuencia, los materiales. Pero si se puede encontrar otro método de construir los materiales, quizás no es tan importante. Es por el método de construcción actual. Depende de la frecuencia. Más alta la frecuencia, los materiales que se construyen a una escala mucho más menor. Mauro Moreno está preguntando si tiene algún sentido pensar en la no invisibilidad, o sea, que un objeto no pueda ser nunca invisible. Bueno, eso es lo que nos tratamos de hacer en problemas inversos, ¿no? De hacer que encontrar lo que hay adentro de un objeto, haciendo mediciones afuera. Pero lo que demostramos es que hay objetos, hay conductividad o materiales que hacen que un objeto se haga invisible, pero no son usuales, los materiales usuales, por ejemplo, en el cuerpo humano. No hay nada que impida que uno pueda encontrar las propiedades de lo que está pasando en el cerebro, por ejemplo, o en otra parte. Porque no son los materiales, el cuerpo no está formado de materiales que sean invisibles. Ok, creo que José tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta curiosa y pues no sé, de pronto es de mi gracia, pero el pescado que está dentro de la capa de invisibilidad ve hacia afuera. Sí. Ah, esa es una muy buena pregunta. Tenía slides sobre eso. Pero a ver si puedo volver. No. La respuesta es que Harry Potter está dentro ahí en esa. Y no lo ven, pero él tampoco ve nada. Pero eso se puede remediar. Iba a hablar, tenía unas dispositivas sobre eso. Uno puede poner un sensor adentro de donde está invisible, porque un poco de la luz penetra. O sea, uno no lo ve, pero un poco penetra. Tan poco que no se puede ver desde afuera, pero eso lo puede hacer más grande, como una lupa, ¿no? Hacer un objeto más grande y se puede ver lo que está pasando afuera. Ok. Se puede remediar. En lo que yo describí no se puede. Pero se puede remediar eso, que no ve nada para afuera. Qué buena pregunta. No, gracias por la respuesta. Aquí Einstein Morales está haciendo una pregunta, creo que relevante para lo que está pasando en estos días, y es, en términos éticos, ¿qué tan conveniente es lograr una invisibilidad completa de un objeto? Y pues él se pregunta si esta tecnología llegase en malas manos. Bueno, eso es cierto de cualquier tecnología que se desarrolla. Y esa es una decisión no de los científicos, sino de las personas, una decisión política y cómo se usa la información que se obtiene, ¿no? Pues eso pasó con las bombas nucleares, ¿no? La teoría de la relatividad se puede usar para muchas cosas útiles, pero también para cosas que destruyen. Y es una decisión que no es de los científicos, pero cualquier cosa que uno desarrolle va a tener aplicaciones positivas.
También pues, puede ser que negativa. Es una decisión política. Pablo Juárez pregunta, dice que si puedes hablar un poco más de los materiales para efectos de invisibilidad ante sismo y si tienes algún caso concreto de aplicación y quién ha aplicado este tipo de cosas. Bueno, tenía una diapositiva, lo que pasa es que al final fue un poco rápido, porque ¿cómo puedo volver? Aquí está. Me salté varias diapositivas aquí. Yo puedo dar la información sobre las diapositivas que he usado, si alguien las quiere ver. Esto se ha hecho no ha habido experimentos a nivel de de material, de edificios o casas, sino a un nivel, una escala mucho menor en un laboratorio, en cierto sentido. Pero, y este es el artículo preciso que hace esto, ¿no? Y lo que se toma son las ecuaciones de la elasticidad. Hablé de ondas electromagnéticas, ondas de sonido, hay ciertas ecuaciones que describen el fenómeno. Uno hace una transformación y usa esa transformación para describir las propiedades de los nuevos materiales que uno construye. Y eso fue lo que hicieron aquí. Esto está hecho en este artículo. En principio, la teoría es exactamente la misma, usar una transformación. Pero hay que usar la imaginación para usar distintos tipos de transformaciones para dependiendo de lo que uno quiere hacer. En este caso, se usa las ecuaciones de elasticidad que describen ondas sísmicas. Lo que mencioné anteriormente, te digo perdón. Te digo de que Harry Potter no puede ver lo que está pasando afuera, pero sí se puede poner un sensor adentro que mida algo, está descrito aquí. Se llama el sensor mode, que un poco de la onda que penetra, que es tan poco que no se puede ver desde afuera, se hace más grande y entonces se puede ver lo que está pasando afuera. Pero es algo de lo que hay que preocuparse ok. Tocaría construirlo, digamos. Claro. No, es un problema no trivial construir este tipo, porque lo que yo escribí, una descripción teórica de cómo debieran ser los materiales. Pero el problema es construirlos en la práctica. Por eso se llama metamateriales, más allá de los materiales, no se encuentran en la naturaleza. Y esto es una parte importante de la ciencia de materiales, ¿no? Construir materiales que tengan propiedades ópticas, electromagnéticas, sísmicas, etcétera, que no sean lo que se encuentra habitualmente. Ok. Punto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo por mi lado, no. A ver. Gunter, yo tengo una. Cuando ustedes construyen esta función que hace el pescado en un punto, ¿es una construcción explícita o es como que sale de un argumento de compacidad o algo así? No, explícito, totalmente explícito. Es una transformación explícita, no la escribí aquí, pero la película la película que mostré la transformación, perdón, acá. Esta película está basada en la fórmula. Hay una fórmula que manda el punto
y uno puede transformar, usando esa fórmula, puede transformar los materiales del vacío, o sea, una constante, a los materiales que uno necesita. Ok. Pero alguien preguntó para otros, no una bola, sino otra forma. No se puede encontrar una forma explícita, pero sí pues, se puede encontrar una forma numérica de construir esa transformación. Existe una transformación, eso se sabe teóricamente, pero también la puede encontrar numéricamente. Perfecto. Tenemos un par más. Digamos, hay una que dice lo siguiente, es un poco larga. En las imágenes que presentaron de los pescados, la luz se curva alrededor de un pescado y el otro no lo ve. Al otro pescado le parece que su espacio es indiferente porque lo que... Uy, está un poco enredado. Bueno, básicamente es que si uno se acerca al pescado invisible y lo toca, que si no lo puede sentir. No, claro, lo va a sentir, no, Okay. Así, sí. Okay. Sí, de nuevo, invisibilidad es una ilusión, ¿no? Es lo que uno ve, no lo ve, pero está ahí, ¿no? Okay. Este pescado que es naranja, que está aquí, ve el espacio distorsionado, se distorsiona. Pero desde el punto de vista de un objeto que está afuera, eso no importa, ¿no? Lo que quiere es que este objeto sea invisible, es la capa, es la parte de la capa. Pero esto está distorsionado, claro. Se curva. Es como lo que se hace en teoría de la gravitación, se curva el espacio, ¿no? Ok, perfecto. Y por último, pregunta Laura Aguilar que si las investigaciones y la tecnología de invisibilidad que están disponibles para la sociedad o solamente como de momento con fines científicos. En el momento con fines científicos. Pero la teoría de la invisibilidad es relativamente joven, ¿no? Aún está todavía empezando en cierto sentido, ¿no? Eso en 30 años, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Yo no voy a estar, ustedes van a estar. Bueno, Gunter, perfecto. Yo creo que esas son todas las preguntas que nos hicieron en el chat. Muchas gracias por la Ok, muy presencia. bien. ¿Cuánta gente había? Le aplaudimos de nuevo a Gunther, ¿no? Gracias, Gunther. Muy bonita charla. Hubo como 150 personas en Webex en un momento y como otras 20 o 30 en YouTube. Entonces como unas 180 personas. Y mucha gente. Menos que antes, ¿eh? Está disminuyendo. Y la gente se cansa, seguro. Hay muchas cosas, ¿no? Hay Son muchos meses. cosas Sí, ahora sí. es más fácil organizar una conferencia. Sí, total. No necesitas preocuparte de hoteles, ni aviones, ni nada. Es más barato. Sí. Sí. Muchas gracias, Gunter. Ok, pues nada.